Los tipos de trabajo informal en Guatemala son por cuenta propia sin educación superior, trabajadores no remunerados, empleados privados informales y de servicio doméstico o jornaleros. Actualmente en Guatemala hay 184,000 personas desempleadas, de las cuales 60.7% son hombres y 39.3% mujeres. La mayoría en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Suchitepeques. Vea a estos guatemaltecos. Forman parte del 70% de la población trabajadora en la economía informal. Sin embargo, las tasas de desempleo en nuestro país apenas superan el 2.7%, lo que da envidia a países como España, Grecia y Alemania, quienes registran tasas de desempleo entre el 5 y 25%. Ellos piden una oportunidad, pues han quedado prácticamente fuera de un sistema que les permita mejorar su condición de vida, ya que en promedio cubren apenas el 60% de la canasta básica alimentaria. Me siento mal pues porque no puedo desenvolverme. Lo único que piden muchos requisitos. Yo he llevado varios requisitos y me han dicho de que no hay de esa plaza que yo quiero. Entonces, posiblemente que haya otra vaca, pero llego yo y todavía lo mismo me dicen. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que 7 de cada 100 guatemaltecos migra desde los departamentos a la capital, buscando una mejor oportunidad, aunque no sea la mejor. Lo que quieren es generar ingresos y ayudar a sus familias de cualquier manera. Ahí decidí a venir acá en la capital a buscar un trabajo. Y el trabajo que encontré acá es ponerme a este negocio que tengo ahorita. Y hoy, gracias a Dios, ahí voy sacando a mi familia adelante con este negocio. No digo que es un ingreso bastante, ¿verdad? Pero ahí vamos pasando poco a poco, ¿verdad? Más de 4 millones de guatemaltecos forman este grupo económico y laboral, que no contribuye al Estado en materia de impuestos, pero que sí requiere sus servicios como seguridad, salud y educación. Están desprotegidos por la legislación laboral y no tienen certeza de sus ingresos mensuales. Por eso, el trabajo informal y el desempleo son conocidos como las formas de esclavitud del siglo XXI. Bien, y con esta introducción le damos la bienvenida precisamente al licenciado Carlos Martínez, analista económico independiente, con el cual estaremos abordando este tema, tal y como lo dice la introducción, la economía informal que ha crecido considerablemente en el siglo XXI. Le pregunto, licenciado, ¿esto qué lo causa? ¿La falta de oportunidades o las pocas atenciones del gobierno central a crear generación o crear precisamente oportunidades de empleo en el país? Bueno, en realidad son varias causas, no es una en específico. Sin importar el orden de jerarquía, yo menciono, por ejemplo, en primer lugar, el estilo de política económica que impulsa el Estado. No es una política económica para expandir la economía a nivel social, con un enfoque social. El estilo de política económica es como generador del mismo statu quo, favorece los mismos enclaves económicos, pero es incapaz de reimpulsar sectores pequeños de la economía, el mercado propiamente interno, por ejemplo, el mercado de pequeños productores, por ejemplo. Ahí está el primer gran problema, y los impulsores de la política económica padecen de una ortodoxia de pensamiento que no pueden entender que la economía para desarrollarse necesita tomar en cuenta las cuestiones internas y no solo las cuestiones internacionales o lo que está de moda. En segundo lugar, tenemos un Estado relativamente pequeño en términos de efectividad, en términos de alcance institucional. Cuando me refiero a esto, porque las instituciones no son capaces de generar, por ejemplo, un clima
un clima económico interno favorable a una expansión de la economía. Ya hablábamos en ocasiones anteriores de esto. Por ejemplo, la educación está anclada en un sistema que no genera calidad. Ya cuando el ciudadano es un adulto, carece de capacidades, o sus capacidades son tan comunes que no tiene acceso a nuevas oportunidades. Igualmente el caso del sistema de salud, pero también, por ejemplo, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es un Estado de Derecho que genere confianza para que al país vengan inversiones de otro tipo, de mejor calidad, inversiones estables. Estamos anclados en un sistema de inversiones en donde más o menos se está reproduciendo lo mismo. Igualmente, desde el punto de vista del sector privado, el sector privado está anclado en un modelo económico décadas de existir, dependiente, por ejemplo, de mercados específicos, por ejemplo, Estados Unidos, Centroamérica. Ahí está concentrado el mercado externo, es decir, no hay una innovación productiva, no hay innovación tecnológica, ¿verdad?, que se combina con todos los demás factores. Esto lo que provoca es un estancamiento del modelo. Claro. Del modelo económico, es decir, que no encuentra otras vías de escape, nada más que la informalidad. Por eso es que vemos que la informalidad crece año tras año. Por ejemplo, aunque son cifras, creo yo que ya son cifras que han quedado un poco rezagadas, se conoce, por ejemplo, que cada año al mercado laboral se incorporan alrededor de 200,000 jóvenes, y el sistema económico formal tiene la capacidad de absorber 20,000 de esos jóvenes. Estamos hablando que 180,000 jóvenes o bien se generan un puesto de trabajo en la informalidad o emigran, o se quedan desempleados o emigran al exterior. Exacto. Por esto es que se ve un poco o es un poco ficticia la tasa de desempleo. Por ejemplo, el desempleo abierto, que no supera el 3%, nunca supera el 3%, pero resulta claro que la tasa de escape o la vía de escape es la informalidad. Y es lo que se incrementa actualmente. Licenciado, si tomamos en cuenta lo que se ha venido trabajando durante los últimos 10 años, tanto la iniciativa privada como pública, podemos dar un número aproximado del interés de 1 a 10%. ¿Cuál sería el interés por parte de estos dos sectores en poder crear oportunidades o bien disminuir esas oportunidades? Cuando escuchamos el discurso pareciera ser que hay un alto interés. Diría yo, en términos de discurso estamos hablando de 8 o 9, claro, incluso cerca de 10. Sí. Pero en términos muy prácticos, la realidad, yo creo que el interés se concreta en alrededor de 2 puntos, 3 puntos, claro, sin mucho. Y digo esto porque lo que observamos en la realidad de la calle es un retroceso. Es un tremendo retroceso. Exacto. Y las medidas que se toman parecieran jugar un efecto adverso. Doy un ejemplo. Los programas sociales, por ejemplo, cuando nacieron en América Latina, en países pioneros, ¿verdad?, nacieron con la idea de generar capacidades. A eso se refiere la condicionalidad, por eso se le denomina transferencias monetarias condicionadas, porque la entrega del apoyo económico está asociado a que las familias acudan a los centros donde van a adquirir capacidades en términos de salud, en términos de educación, capacidades para el futuro, tener mejores capacidades educativas, tener mejores capacidades físicas. Desde que nacieron en Guatemala se empezaron a distorsionar y poco a poco se fueron convirtiendo en programas clientelares, eminentemente clientelares, es decir, que servían a una clientela política
que estaban vistos como potencial de generación de voto político, pero últimamente se abandonó totalmente la condicionalidad. Es decir, ya no es necesario que las familias acudan a esos centros de adquisición de capacidades, son simplemente la asistencia se volvió un apoyo momentáneo, transitorio, propiamente asistencial. Entonces el enfoque de política de nuevo está equivocado. Igualmente, por ejemplo, en el país funcionan alrededor de quizá unos 2 millones de microempresarios. Claro. El Ministerio de Economía tiene la capacidad de atender unos 30,000, sin mucho. Entonces ahí vemos el efecto de política concreto. Definitivamente. Y el apoyo se da para empresarios pequeños que ya están formalizados, no a los que no están formalizados. Entonces, es decir, vemos que el efecto de política realmente es mínimo o quizá nulo en muchos casos. Claro, licenciado, ya que usted toca lo de la microempresa, de hecho en el interior de la República se han lanzado diferentes programas precisamente para impulsar de esta manera el desarrollo en el interior de la República. Lamentablemente, como usted dice, estos programas no se llevan a cabalidad o no se les da un seguimiento oportuno para continuar pues apoyando a estos sectores. De hecho, lo vemos en la agricultura, por ejemplo, las personas que quieren de alguna manera empezar a comercializar su maíz, su frijol, sus cosechas, se ven en la tarea de que los primeros 6 meses les va muy bien y luego pues de alguna manera el programa falla o ya no le dan continuidad y esas personas se quedan con la intención de haber cambiado su estatus económico en algún determinado momento. Y esta gente es la que se pierde prácticamente en esta línea y es la que se incorpora definitivamente al mercado informal. Y es por eso los números elevados en el crecimiento de personas laborando en informal. El Estado de Guatemala ha impulsado, 100,000 programas, por ejemplo, de apoyo en la agricultura, pero son apoyos desarticulados dentro de una política. Es decir, son programas momentáneos, son programas que no trascienden incluso el periodo de gobierno. Muchos terminan dentro del mismo periodo de gobierno. Entonces, no hay una política consistente que articule todos esos programas y que los integre en una estrategia de largo plazo sostenibles. Y este es un problema porque los recursos no tienen el impacto en el largo plazo que debieran de tener. Entonces, hasta cierto punto los recursos del Estado se desperdician precisamente. Y podemos hacer un repaso de todos esos programas de apoyo a la agricultura. Pero el gran problema es que esos no están articulados dentro de una política consistente, dentro de una estrategia de largo plazo que realmente permita medir el efecto y poder corregir o reimpulsar esos mismos programas. Porque precisamente en la agricultura, en el sector de la agricultura se ocupa alrededor del 32% de la población laboral del país. Es bastante. Sí, y es ahí donde está concentrada la informalidad de la economía. El área rural es la más crítica. Entonces, el Estado, a través de cada gobierno de turno, ha sido incapaz de articular esos programas. No es que no haya gasto, sí hay gasto, pero sin impacto. Entonces, ha tenido dificultad de articular esos programas en una política consistente a largo plazo. Y esto, pues obviamente, está relacionado con la debilidad institucional, con la carencia de pensamiento estratégico para gobernar. Bien, licenciado, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría precisamente para solucionar de alguna manera el incremento al trabajo informal y brindar mayores oportunidades para incorporar a estas personas al área laboral formal? Porque de hecho es falta de oportunidades o falta de generación de empleo tanto público como privado.
Bueno, en el orden interno, yo creo que sigue siendo una necesidad de concebir esa política de articulación, por ejemplo, de los programas en el sector de la agricultura. Concebir también una política de apoyo a los micro y pequeños empresarios, ¿verdad? En términos de financiamiento, de tecnología, de capacitación de negocios. Y por supuesto que está pendiente el reforzamiento de la política educativa. Claro. Ese es un tema que está permanentemente pendiente. Exacto. Y que hay que corregir. Es decir, desde el punto de vista del sector privado, yo creo que también es necesario que los empresarios destinen por lo menos algún porcentaje de sus utilidades en la capacitación de la fuerza laboral del país. Excelente, gracias, licenciado. Ha sido un placer definitivamente escuchar opiniones tan concretas de analistas económicos como en su caso, licenciado, que tienen una larga trayectoria, desde luego en el conocimiento de la economía, y pueden visualizar esas situaciones y pueden también dar a conocer diferentes soluciones a este problema. De hecho, la economía en Guatemala actualmente pues, está en números rojos, y eso no es para nadie un secreto, es la realidad, aunque como dice el licenciado, las autoridades digan lo contrario. La realidad de nuestro país es otra. La economía es crítica y Guatemala y el núcleo familiar pues necesitan de alguna manera mayores oportunidades para mejorar la condición de vida. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Apreciamos mucho su conocimiento y de hecho el amigo televidente que nos está viendo en este momento en directo habrá tomado consideraciones y algunas recomendaciones y puntos muy exactos de lo que se ha dicho esta mañana acá en TN23. Momento de irnos a la pausa, pero ya regresamos con más información. Hasta pronto.